Bueno, vamos a terminar con el tema de teoría de repulsión con moléculas, con pares libres de electrones en el átomo central. Nos faltan solo dos geometrías, no es mucho, entonces vamos a ver. Y terminaremos ya esta parte del tema con un resumen, ¿ok? Entonces vamos a ver. Fórmula X6L, número de pares enlazantes 6, número de pares electrónicos libres 1. ¿Cuál sería la disposición? Pues si analizamos son 6 enlazantes, un libro, pues tendría que ser una disposición alrededor del átomo central de una bipirámide pentagonal. Pero en realidad la geometría es pirámide pentagonal, es decir, es de esta manera. Ahora bien, ¿por qué razón colocamos el par libre en posición axial y no en posición ecuatorial como si lo hacemos en la bipirámide trigonal? Si recuerdas, el ángulo entre un ecuatorial y otro átomo ecuatorial en una bipirámide pentagonal es de tan solo 72 grados. Es decir, aquí hay mucho impedimento o mucha repulsión. Entonces, como sabemos, los pares libres son muy repulsivos. Entonces, la razón por la cual colocamos el par libre en posiciones axiales es porque el ángulo entre un átomo axial y un ecuatorial en una bipirámide pentagonal es de 90 grados. Entonces aquí sí tiene un mayor espacio, se va a sentir más a gusto, más relajado, es decir, no va a haber tanta repulsión como si yo lo colocara aquí. Para esta geometría ya hay muy pocos ejemplos, por ejemplo aquí tenemos estos dos, vamos a ver, no perdamos de vista otra vez, fórmula X6L, te insisto, no te tienes que aprender las fórmulas, tú solito lo vas a poder determinar, es decir, vas a ver cuántos átomos enlazados tiene tu átomo central, cuántos pares libres y vas a decir, entonces son 6 enlazantes y un libre, su distribución de pares alrededor del átomo central va a ser una pirámide pentagonal, pero la geometría será pirámide pentagonal, ¿ok? Por ejemplo, el ion hexafluoroselenato, aquí lo tienes, entonces vamos a ver, ¿no? Ajá. Tiene 50 electrones y esta es su fórmula, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos aquí? Que efectivamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 flúors enlazados al selenio y un par libre, ¿no? Siguiente sería el ion hexafluoroiodato. Entonces, vamos a ver cuál es el que tiene. También tiene, es una especie de 50 electrones. Entonces, vamos a ver. La fórmula es más o menos la misma. Es un yodo con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos otra vez. Si bien el par libre es estereoquímicamente activo, es decir, ocupa una posición específica en el espacio, los pares libres no se utilizan para determinar la geometría, es decir, para que tú veas la forma geométrica. Y entonces, ¿cuál es la geometría de esto? Pues una pirámide pentagonal. Esta es la base, un pentágono, y estos son las puntas de la pirámide pentagonal. ¿Ok? Vamos con la última. Es fórmula X5L2, es decir, ahora tenemos 5 pares enlazantes, tenemos 2 pares libres. La distribución seguirá siendo una bipirámide pentagonal, pero ahora la geometría es pentagonal, ¿no? Sería algo así. ¿Dónde colocamos los dos pares? Como dice la teoría de repulsión de pares electrónicos, cuando las posiciones son más o menos iguales, tienden a colocarse en posición trans. En este caso, ¿por qué razón no es aquí? Ya lo comentamos, porque el ángulo es muy pequeño, ¿ok? Habría mucha repulsión. Y pues de estos hay un ejemplo, al menos un ejemplo sencillo, muy pocos en la literatura, pero sí los hay. El ion pentafluoroxenito, por ejemplo, vamos a ver, tiene 44 electrones y sería algo así, ¿no? Entonces, si tú los cuentas y son 44, esta vez no me equivoqué. Ajá. Entonces, vamos a ver. Ok, tienes 5 átomos enlazados y 2 pares libres. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué vamos a poner aquí? Como sabemos, estos pares libres no se toman en cuenta para determinar la geometría, es decir, para ver la forma geométrica, y entonces nos da la forma de un pentágono, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado con todas las formas de las moléculas con pares libres de electrones del átomo central. Vamos ahora con un resumen de las reglas de teoría de repulsión de la teoría de repulsión de pares. Vamos a ver. Dice, los pares electrónicos tienden a ser mínimas las repulsiones. Es decir, ¿qué es lo que buscamos? Que los pares electrónicos estén lo más alejados posibles para que haya la mínima repulsión. ¿Ok?
Las geometrías ideales para moléculas en las cuales no existen pares libres en función de un número de coordinación son dos. Repasemos. Sin pares libres en el átomo central, ¿ok? Número de coordinación 2, lineal. Puedes irlas dibujando para que más o menos te acuerdes. Número de coordinación 3, trigonal o trigonal plana. Número de coordinación 4, tetraédrica. Número de coordinación 5, bipirámide trigonal. Recuerda que en bipirámide trigonal hay dos tipos de posiciones. Posiciones axiales, que son 2, y posiciones ecuatoriales, que son 3. Número de coordinación 6, octaédrica. En el octaedro recuerda que todas las posiciones son exactamente iguales, que un átomo tiene 4 vecinos a 90 grados y un vecino a 180 grados, ¿ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los átomos tienen otro átomo en posición trans, ¿ok? No olvides eso. Número de coordinación 7 es una bipirámide pentagonal. La diferencia entre esta y esta es que esta tiene 5 átomos en el plano ecuatorial. Y finalmente la antiprisma cuadrada, ¿no? Que este es el número de coordinación más alto y este no es un número de coordinación muy común, no al menos en el grupo principal, ¿ok? Entonces tendrás que aprenderte todas las geometrías, no es muy difícil, y aprenderte los grados de las geometrías idealizadas, pero tampoco es muy difícil. Este es 180 grados, 120 grados, 109.5 en un tetraedro perfecto, 120 grados en ecuatorial y 90 grados ecuatorial axial, octaedros 90 grados en posiciones cis entre dos átomos cis y 180 grados en los átomos trans. Bipirámide pentagonal 72 grados en los ecuatoriales entre un ecuatorial y otro, y 90 grados entre un ecuatorial y un axial, ¿no? Y bueno, el antiprisma cuadrado, que es el menos común, pues son 72 grados entre uno y 73 entre el otro. Pero bueno, esa no es muy común, no te preocupes. Tampoco te la voy a preguntar en el examen. ¿Ok? Vamos a ver, la importancia de las repulsiones se manifiestan en el orden par libre es más repulsivo que par libre par enlazante, que a su vez par enlazante, ¿no? Es decir, las repulsiones par libre son mucho mayores que las par libre par enlazante, ¿ok? Entonces, cuando están presentes pares libres, los ángulos de enlace son menores de lo que predice la regla 1. Siempre acuérdate, por ejemplo, del agua, del amoníaco y el metano. Como el agua tiene dos pares libres, entonces su ángulo se cerró. Y en el caso del amoníaco tiene un par libre, pero de cualquier manera el ángulo se cerró en comparación con el metano, por ejemplo, ¿no? Ahora, los pares libres elegirán la posición más amplia, es decir, donde se sientan más a gusto. Por ejemplo, en la ecuatorial, en una BPT, en una bipirámide trigonal. Si todas las posiciones son iguales, los pares libres tenderán a ser trans entre sí. Por ejemplo, en un octaedro, ¿ok? Luego, los enlaces dobles ocupan mayor espacio que los enlaces sencillos. Y obviamente los enlaces triples un mayor espacio que los dobles y que los sencillos. ¿Eso qué significa? Que cuando tú veas un enlace doble sabrás que también es muy repulsivo y tendrá una consecuencia en el ángulo. Algo importante es que los ángulos no te los aprendes ni te los tienes que saber, salvo el del agua, el del amoníaco y del metano, porque esos son moléculas sumamente importantes para estudiar. Entonces, digamos, esos ángulos sí te los tienes que saber: 109.5 grados, 107, 104.5 para metano, amoníaco y agua respectivamente. De ahí en fuera no te tienes que aprender los ángulos de una molécula en específica. Sí tienes que saber los ángulos en las geometrías ideales, ¿no? Pero nada más, ¿ok? Finalmente, los pares de enlace de sustituyentes electronegativos ocupan menor espacio que los de los sustituyentes menos electronegativos. Ajá. Es decir, un par enlazante de un átomo, de un enlace flúor, lo que quieras, azufre, nitrógeno, selenio, antimonio, lo que quieras. Un enlace, por ejemplo, con un átomo muy electronegativo como el flúor, un enlace flúor antimonio, por ejemplo, ocupa menor espacio que un enlace azufre antimonio, por ejemplo,
Aunque los dos son enlaces hacia antimonio, el flúor es más electronegativo, por lo tanto ese enlace ocupará menor espacio y por lo tanto será menos repulsivo que el enlace, en este ejemplo que estoy mencionando, azufre-antimonio, por ejemplo. ¿Ok? Ese es un resumen de las reglitas. Verás que todas estas se aplican y puedes revisar tus videos para ver que efectivamente se aplican. Particularmente estas reglitas 2, 3 y 4, pues las puedes checar con las moléculas con pares libres en el átomo central. ¿Ok? Finalmente terminamos esta segunda parte del tema con esto, estructura e hibridación. Si analizamos cada una de las diferentes geometrías que pueden presentar las moléculas, podemos encontrar que hay una relación entre esta, es decir, la geometría, y la hibridación que presenta el átomo central. Esta relación se encuentra resumida en la tabla que aparece a continuación. Y esto es muy fácil, pero aquí quiero que tú lo deduzcas. No solo te voy a poner los ejemplos, pero vamos a ver. Supones, ¿te acuerdas? Hicimos la hibridación del cloruro de berilio. La hibridación del cloruro de berilio es sp2. La geometría es lineal, forzosamente. Por ejemplo, si tú buscas, hicimos el esquema de hibridación del trifluoruro de boro. Nos dio que es una hibridación del tipo sp2. Su geometría es trigonal plana, forzosamente. Ahora, el metano sabemos que es tetraédrico. Su hibridación forzosamente va a ser sp3. Por ejemplo, pentafluoruro de fósforo es bipirámide trigonal. Forzosamente su hibridación va a tener que ser sp3 de 2 y así sucesivamente. Hay una relación directa. Esto implica también a las moléculas que tienen pares libres en el átomo central. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco tú sabes que es una geometría pirámide trigonal. Ubícalo. ¿Cómo es? Mire, ya no te lo dibujo porque ya tienes que empezar a dibujar en la mente tus moléculas, pero el amoníaco es muy fácil, NH3. Entonces, la geometría del amoníaco, por ejemplo, ¿cuál es? La geometría del amoníaco es una pirámide trigonal. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Tienes los tres hidrógenos enlazados al nitrógeno y un par libre. Ahora, ¿cuál es la distribución electrónica alrededor de ese nitrógeno del amoníaco? La distribución de los pares libres alrededor del amoníaco es tetraédrica. Forzosamente la hibridación es sp3. Haz ejercicios y verás, compruébalo. Tienes una serie con la cual vas a hacer determinar geometrías, pero de la serie de hibridación que tienes, toma las moléculas, ya que sepas que están bien tus esquemas de hibridación, empieza a predecir la geometría y verás, hay una relación directa entre hibridación y geometría. Son casos muy raros los que no hay una concordancia con esto, pero tienen todos una explicación particular. ¿Ok? Bueno, pues terminamos la segunda parte del tema de teoría de repulsión de pares electrónicos. En un rato más te subo una tercera y última parte. Son 3 pequeños temas, pero sumamente importantes. Uno de ellos será fundamental para cuando abordemos la unidad 8, que son las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Por el momento, espero que te haya gustado el tema de teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, es decir, la geometría molecular, tanto como a mí me gusta mucho. Y bueno, espero que estés aprendiendo y que te des cuenta que la química es muy, 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 muy hermosa, particularmente cuando estudias a los compuestos y a las moléculas para saber cómo son y por qué son así. ¿Ok? Bueno, si seguimos resolviendo dudas, preguntas, me mandan un correo, un mensaje para que si tienen alguna duda ya muy en particular, se les pueda responder. ¿Ok? He tardado un poquito, pero bueno, trataremos de que esto ya no sea tan esporádico. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos, vemos o me escuchan ver más al ratito. Gracias.